Estoy cargando. Y, ok, ya compartí. ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, Vale. profe. Bueno, Sí, profe. entonces, bueno, en esta asignatura, muchachos, de comportamiento monetario, pues es indispensable pues, de no hablar de política monetaria, ¿no? O sea, la política monetaria pues, surgió obviamente como una manera o una... Por favor, traten de los micrófonos tenerlos silenciados, porfa. Sus micrófonos silenciados. Gracias. Surgió de alguna manera pues de la necesidad de que el Banco Central de cada país pues obviamente tiene como tienes unos objetivos primordiales. Por lo tanto, unos principales objetivos del Banco Central de cada país es controlar la inflación, ¿ya? Y en lo posible mantener el poder adquisitivo de las familias, de los individuos, porque obviamente al mantener el poder adquisitivo, pues, va a permitir de alguna manera poder comprar la mayor cantidad de bienes y servicios de la canasta mínima, ¿ya? Y con ello poder mejorar su nivel de bienestar. En ese orden de ideas, muchachos, pues en este curso de comportamiento monetario, pues obviamente tenemos que hablar del dinero, tenemos que hablar de la incidencia que tiene la banca, ¿cierto? Y obviamente los mercados financieros. Como ustedes ya saben, en cursos anteriores del componente económico, existen dos elementos que el mercado, que permite que el mercado trabaje, que es la oferta y la demanda, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, contextualizándolos un poco, porque la idea no es, pues bueno, es ponerme a leer cada diapositiva, pero la idea es poder enseñar en contexto, pues, ¿por qué la importancia en un momento dado de la historia económica mundial de los mercados financieros? Prácticamente las economías, la gran mayoría de las economías siguen un modelo económico que es el modelo neoliberal, basado en el libre mercado. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se generó obviamente, unos países siguieron el modelo capitalista, el modelo neoliberal representado por los estadounidenses, y otros países siguieron el modelo de la economía centralmente planificada, representado en ese momento como se llamaba la Unión Soviética, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, siguieron los países en dos. Unos siguieron ese modelo capitalista, otros países siguieron el modelo de las economías centralmente planificadas. Pero de alguna manera las economías centralmente planificadas, poderlas, por así decirlo, llevar a un buen rumbo era muy complejo. ¿Por qué? Porque si el Estado es el único agente económico que va a producir todos los bienes y servicios, pues es muy difícil que el Estado pueda producir toda la carne, todos los huevos, todas las frutas, porque no tiene la misma capacidad productiva que la empresa privada. Entonces, de alguna manera, como no tiene la capacidad productiva en comparación a las empresas privadas, pues eso produce escasez. Y como produce escasez, pues obviamente eso lleva a que las economías produzcan dos efectos. Es decir, hay dos componentes. ¿Cuál es? Desempleo con inflación. Cuando una economía se mezclan los dos componentes, el desempleo con la inflación, se unen esos dos componentes y forman como una bomba molotov. Y el nombre técnico ideal es una estanflación. Entonces, hay altas tasas de desempleo. ¿Una qué, perdón, profe? Ya voy. Es que le estoy dando aquí paso a un compañero, compañera. El nombre técnico, cuando los países entran en esas condiciones de altas tasas de desempleo e inflación, se le conoce con estanflación. Ya la economía está estancada, no hay
alimentos, hay mucha escasez y mucho desempleo, ¿ya? Ese es el problema de las economías centralmente planificadas, es el problema que está viviendo nuestro vecino, ¿ya? Pero a medida que fue evolucionando o pasando los días, los años y las décadas, las economías gradualmente comenzaron a detectar, por así decirlo, que el modelo de la economía centralmente planificadas no era muy, digamos, beneficioso, que generaba verdaderamente las condiciones de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, después de la caída del muro de Berlín, que fue a finales de los 80, creo que fue en el 89 o 90, el mundo dio un mensaje. ¿Cuál es? El mensaje fue que el mejor modelo económico no es que sea el modelo perfecto, que debe seguir las economías, es una economía de mercado, basado en la libre competencia. En el caso colombiano, cuando llegó César Gaviria a la presidencia a principios de los 90, él lo denominó esa transición de una economía cerrada a una economía abierta, él lo denominó como la apertura económica. Por lo tanto, eso llevó a que unos sectores en específico lograran tener una relevancia e importancia en las economías mundiales, igualmente la economía colombiana. Uno de esos sectores que comenzó a generar esa alta relevancia e importancia fue el sector financiero, ¿ya? Debido a la globalización o la apertura económica en Colombia, pues obviamente comenzaron a llegar muchos bancos privados, ¿ya? Y con ello comenzó a desarrollarse gradualmente en el tiempo, pues ese sector de los servicios financieros, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a hacer una pequeña introducción de este curso de comportamiento monetario y hablar un poquito sobre la importancia que tiene este curso de comportamiento monetario con la vinculación que tiene obviamente con el dinero, con la banca y los mercados financieros. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, no sé, ¿me escuchan? ¿Me están observando bien? No hay rollo? No sé. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, para empezar, pues vamos a examinar cómo funcionan esos mercados financieros, como el mercado de los bonos, como el mercado de las acciones y principalmente el mercado de divisas. Luego, pues analizar y comprender cómo funcionan esas instituciones financieras, como por ejemplo los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión. Y por último, obviamente, la importancia que tiene el dinero en la economía, ¿ya? Lamentablemente, pues no sé, el dinero es un factor muy relevante en el sistema económico, ¿ya? Por lo tanto, entonces, comencemos a analizar, pues, esos 3 puntos, muchachos. Usted dice lo siguiente, bueno, que ¿por qué es importante o relevante estudiar y comprender los mercados financieros? Usted dice lo siguiente, muchachos, porque es que los mercados financieros son aquellos donde se transfieren fondos desde individuos que tienen un exceso de fondos disponibles hacia personas o empresas que tienen escasez de los mismos, ¿ya? ¿Cómo le puedo llamar aquello donde los individuos tienen un exceso de fondos disponibles? ¿Cómo le puedo llamar a ello? ¿Liquidez? Sí, tengo un exceso de fondos disponibles, tengo liquidez. ¿Hay otro nombre? ¿Creen que Riqueza. sí, ¿Solvencia? sí, pero hay un nombre que a medida que nosotros podemos mejorar nuestro nivel de ingreso, nos permite generar mayor capacidad de ¿qué? Flujo de caja. Endeudamiento. Ahorro, ¿sí? Entonces, a medida que mejora nuestro nivel de ingreso, principalmente, digamos, por los años de educación,
pues tenemos mayor capacidad de ingreso y con ello mayor capacidad de ahorro. ¿Y qué es el ahorro? Pues dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro. Eso es el ahorro. Por lo tanto, si el ahorro es dejar de consumir en el presente para consumir en el futuro, pues obviamente algún porcentaje de ese ahorro o el 100% del ahorro, obviamente lo depositamos en los fondos, ¿cierto? O en algún, digamos, institución financiera, con el fin de que utilicen esos ahorros las instituciones financieras y con base en esos ingresos, en esos ahorros, perdón, los presten a los demás. ¿Ya? Entonces ahí comienza a originarse, obviamente, todas las instituciones financieras y el mercado financiero. Pero todo proviene de nuestra capacidad de ahorro. Si no hay capacidad de ahorro, es muy difícil o muy complejo que aquellos que tienen escasez puedan acercarse al sistema financiero a pedir préstamo, ¿sí? Porque si en un momento de un ciclo económico, de una recesión o una depresión económica como la que estamos viviendo en estos momentos, pues es muy complejo que una sociedad pueda generar capacidad de ahorro, ¿ya? Por eso la importancia del ahorro en una economía. Y mucho más en momentos tan inciertos como los que estamos viviendo en estos momentos. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues existen unos mercados financieros, ¿ya? Y esos mercados, como ustedes ya saben, están compuestos por la oferta y la demanda, que son los dos elementos que permiten que el mercado trabaje, o las dos fuerzas que permiten que el mercado trabaje. Uno es el mercado de bonos, ¿ya? Y como ustedes de pronto han escuchado, el precio implícito del dinero siempre va a ser la tasa de interés. Como el precio implícito es la tasa de interés, el precio implícito del dinero es la tasa de interés, por lo tanto, el valor del dinero está en función del comportamiento de la tasa de interés. Pues, ¿qué es un valor? Pues me dice que es un derecho sobre el ingreso futuro del emisor o sobre sus activos. Siempre que nos estemos refiriendo de la palabra emisor, es equivalente a decir aquella institución que es la encargada de ejecutar la política monetaria. En Estados Unidos es la Reserva Federal y para Colombia es el Banco de la República. Por lo tanto, existe un instrumento dentro de los mercados financieros que son los bonos. Y me dice que un bono es un valor de deuda que promete realizar pagos periódicos durante un periodo específico de tiempo. Y luego que obviamente la rentabilidad de todo activo financiero depende del interés que pague. Por lo tanto, las tasas de interés, pues es el costo de solicitar préstamo. O bien el precio pagado por la renta de fondos. Por eso es que en el mercado financiero, en todos los mercados financieros, el valor de cada mercado financiero depende del comportamiento de su tasa de interés. Por eso es que la tasa de interés, por lo tanto, genera un costo para aquellos agentes económicos que deben solicitar un préstamo para, por ejemplo, financiar sus gastos o financiar sus inversiones en momentos de liquidez. Es inevitable, ¿ya? No sé, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Pues, para no estar yo siempre hablando, no sé. Por ahora, no sé. No, profe, por ahora escuchándolo. Bueno. No, profe. En ese orden de ideas, por lo tanto, ustedes observan esa grafiquita. Entonces, miren que esa figurita o esa grafiquita es el comportamiento de las tasas de interés sobre los bonos seleccionados. Profe, ¿la puede ampliar más, por favor? Sí, ya voy. Ahí. Ahí estamos Sí, bien. profe. Dale. Entonces, miremos un bono. ¿Ya?
Entonces, este es el eje, pues obviamente el comportamiento de la tasa de interés, el porcentaje, por eso se llama una tasa, siempre que hablamos de tasas, términos porcentuales, y obviamente en el tiempo. Si uno ve, obviamente la que está resaltada más, digamos, en negrilla, son los bonos que el gobierno de los Estados Unidos en algunas veces sale a ofertar en el mercado de bonos. Y hay momentos, si ustedes observan en términos generales, durante 1950 al 2010, el comportamiento de los bonos del gobierno de los Estados Unidos, digamos, es relativamente estable, ¿ya? Pero en unos periodos de tiempo, como ustedes lo observan, a principios de 1980, pues digamos, la rentabilidad de esos bonos de los gobiernos de los Estados Unidos, pues obviamente generó una alta rentabilidad. Debe haber aspectos o factores que generen esos cambios en la rentabilidad de esos bonos, ¿ya? Y por lo tanto, a medida que va evolucionando el tiempo hasta el 2010, pues los bonos del gobierno de los Estados Unidos vuelve a su rango relativamente estable, entre más o menos entre el 0 y 5%. Entonces uno le pone más o menos el 2 o 3%. Eso es un buen ejemplo, una grafiquita que nos permite entender un poco mejor a qué se refieren los bonos, ¿ya? De alguna manera, los gobiernos utilizan este activo financiero, por así decirlo, para poder financiar sus momentos de déficit fiscal, ¿ya? Generalmente las economías o los gobiernos están generalmente en un déficit fiscal, lo que implica que los gastos del Estado son mayores a los ingresos. Y en algún momento, pues si los gastos del Estado son mayores a los ingresos, una buena manera de poder financiar su déficit fiscal es por medio del mercado de bonos, ¿ya? En ese orden de ideas, pues los déficits fiscales son de alguna manera muy peligrosos. ¿Por qué? Porque si los gobiernos en algún momento no tienen ya los recursos, ¿ya? Porque los recursos son limitados, obviamente el dinero es un recurso limitado, pues debe disponer de sus activos financieros, pero igualmente sus activos financieros son limitados y tienen que pedir prestado a la banca central. Principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, se formó dos instituciones financieras supranacionales para ayudar a las economías cuando entraban en un alto déficit fiscal asociado a recesiones económicas. Una es el Fondo Monetario Internacional y otro es el Banco Mundial, que son dos instituciones financieras que sirven como de bombero para ir a apagar los incendios en aquellos países donde realizan una mala práctica de las políticas económicas que generan esos ciclos económicos recesivos y depresivos. No sé, ¿alguien me va a preguntar algo? ¿Alguien alzó la mano? ¿Algún compañero? Sí, profe, ¿esos bonos los puede adquirir cualquier persona o cómo se ven, cómo se manifiesta uno por pues, esos bonos? Dentro del mercado el mercado de valores, ¿cierto? Como la Bolsa de Valores de Colombia, como es un mercado, ¿ya? Eso implica que en algunos momentos cualquier persona natural puede adquirir este activo financiero, los bonos, ¿ya? ¿Cuál es, digamos, la complejidad del asunto? Es que es intentar comprar el bono para asumir el menos riesgo posible. Por lo tanto, si yo voy a adquirir el bono, yo quiero comprar una cantidad de bonos que están a un determinado precio de un país, pues obviamente como un agente económico racional que somos, tenemos la capacidad de evaluar el costo-beneficio de la compra de ese bono, ¿ya? Y obviamente asumir el menos riesgo posible. Y esos bonos siempre se ofertan, ¿ya? Principalmente en la Bolsa de Valores de Colombia y se pueden adquirir, ¿ya? Pero la gran complejidad es que tenemos que tener muy buena
alfabetismo financiero, por así decirlo, para adquirir aquellos bonos de aquellos países que tienen una alta estabilidad macroeconómica, una estabilidad política, una estabilidad social, para que obviamente esos bonos que hemos adquirido tengan el menor riesgo posible, porque es un activo financiero. ¿Sí me hice entender, compañera? Sí, sí, muchas gracias, profe. Vale. Eso era lo que ¿Alguien más? estaba pasando con cuando la posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, que pensaron que eso se iba pues como a venir a pique. Claro, claro. Lo que pasa es que como hay noticias, estamos en una economía globalizada y cada vez hay mayores niveles de integración comercial, ¿ya? Es tanto la magnitud de la globalización económica que yo, de mi parte, ¿no? Yo jamás pensé que la humanidad iba a sufrir de una pandemia. Pero todo es por el modelo de la globalización. O sea, cada vez uno percibe que el mundo pareciese más pequeño, pero no es que la Tierra se haya, digamos, la magnitud de la Tierra, la circunferencia de la Tierra se haya encogido, no, sino que debido a los avances de la información, a los avances de la tecnología, pues eso nos permite comunicarnos o estar constantemente bien informados, ¿ya? Como nos permite estar constantemente bien informados debido a los avances de la tecnología y la información, uno percibe que el mundo se ha vuelto más pequeño. Y como el mundo se ha vuelto más pequeño, pues obviamente percibe uno que hay una mayor vinculación comercial con todas las economías de todos los países, ¿ya? Jamás pensé yo que fuéramos a sufrir una pandemia, ¿ya? Pero es por consecuencia de los altos niveles de esa globalización económica que estamos viviendo, ¿no? Por eso se producen las pandemias, ¿ya? De por sí habían estudios por ahí hasta el 2015, estudios con muy buena evidencia científica advirtiendo del posible riesgo de una pandemia, pero jamás hicimos caso omiso de ese tipo de información científica. Pero pues bueno, esto es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando se generan polarizaciones, hay cambios. Eso son noticias o situaciones que generan algún cambio en algún activo financiero, ¿ya? Y como los activos financieros son tan volátiles, entonces cualquier noticia genera un cambio en ese activo financiero en un tiempo muy corto, ¿ya? No sé si me hice entender, compañero, con lo que te acabo de explicar, no sé. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien me iba a preguntar? No sé, ¿alguien alzó la mano? Sí, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, dime. Profesor, ahorita que usted estaba hablando sobre la compra de bonos, es que yo en repetidas ocasiones he escuchado que es riesgoso, no sé qué. ¿Existe algún tipo de manipulación para que favorezca a unos más que a otros o eso tiene alguna regulación? Mira, es que de por sí siempre hay una regulación en todos los activos financieros, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de los activos financieros? Es la especulación. Cuando hay una alta especulación sobre un activo financiero, eso genera un incremento en el precio de ese activo financiero. Pero muchas veces se produce que el incremento del precio de esos activos financieros no es por consecuencia del buen comportamiento, por así decirlo, que tenga el país, no, o la empresa, no. Es puro efecto de especulación. ¿Sí me hago entender con la idea, compañero?
Sí, señor. Y ahorita cuando se estaba diciendo que a nosotros nos anunciaron la pandemia, pero no prestamos atención, ¿eso se puede tomar como especulación o fue que nosotros damos pasar por alto como la señal? No, sí, ahí dejamos pasar por alto, o sea, sí, nunca, ni los países desarrollados estaban preparados. De por sí, a ver, generalmente las epidemias, las grandes epidemias siempre la han oído los asiáticos, ¿no? Y principalmente China. Pero ¿cuál es el hecho que hay detrás de ello? Es que eh, a final de los 60 y los 70, pues, China es como uno de los países más grandes del mundo en extensión y en población. Y a final de los 70 y a principios de los 70, China estaba viviendo un régimen comunista. Y obviamente no había empresa privada y todos los alimentos los tenía que producir el Estado o el gobierno. Pero el gobierno no tiene la misma capacidad de producción de alimentos que tiene una empresa privada. Entonces eso genera escasez. Y en ese momento China estaba viendo una gran hambruna. Y la gente obviamente estaba muriendo de hambre. Y por lo tanto, el gobierno chino sacó un decreto de ley legalizando la caza y el consumo de fauna silvestre. Estamos hablando de los 70. Es decir, 70 han pasado que 50 años más o menos, 60 años al día de hoy, al 2021, más o menos. Entonces, Aproximadamente. en los años 70 el gobierno dijo, no, vamos a permitir que usted puedan consumir fauna silvestre, ¿ya? Entonces, toda esa industria de ese tipo de alimentos, procedente obviamente de la fauna silvestre, ha generado que en algún momento China tenga que enfrentarse a pandemias. Una cosa es una pandemia y una cosa es una epidemia. Anteriormente eran epidemias, ¿ya? ¿Te acuerdan que en el 98 China tuvo una epidemia llamada el SARS? SARS. Y luego en el 2003 vivió otra epidemia que se llamó el MERS. Y proviene de la familia de los coronavirus, ¿ya? Y a medida que obviamente se fue fortaleciendo esa industria de alimentos basados de la fauna silvestre, pues eso de alguna manera genera un mayor riesgo de que en algún momento la humanidad fuera a enfrentarse a una pandemia. Y es lo que pasó en estos momentos, ¿ya? Por eso es que China, pues como ustedes ya saben, pues ellos se alimentan de cualquier cosa que tenga movimiento, que tenga vida, ¿ya? Pero es proveniente de los años 70 del régimen comunista que está viviendo en ese momento China. Y por lo tanto, pues para evitar tanta muerte por hambruna, pues legalizó el consumo la caza y consumo de fauna silvestre. Entonces, de ahí proviene. ¿Qué me está diciendo, compañero? Perdón, que me fue, no sé, se me está viendo la paloma. ¿Algo más? No sé. No, profesor, ahí está bien. Pero ellos siguen con esa metodología de alimentación. Efectivamente, claro. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, siguen con esa metodología y entonces ha generado que la fauna silvestre tenga unas enfermedades que el cuerpo humano no puede combatir y por eso es que se forma esto. Efectivamente. Entonces Y, ya se pero dale. por eso yo tengo una duda. Lo que pasa es que el tema de la especulación, uno escucha muchas cosas en la calle. Sí. Y por lo tanto, Que este ¿se fue? virus fue creado por, profesor, qué pena. Dale, dale, Eh, dale. con el tema de la especulación, Sí. lo que uno escucha en la calle, pues eh, he hablado con varias personas y he escuchado que China creó esto para crear como una especie de guerra y hacernos una reagrupación, porque inmediatamente pasó esto, ellos empezaron a comprar un poco de cosas y a adueñarse de oro, petróleo. Ujú. Esto Pues, puede ser, ¿verdad? pues, a ver,
Pero yo no tengo ¿cómo es que se llama? La adivinar, ¿cómo es que se llama? La La lámpara. ola, la La ola. certeza, profe, la certeza. Sí, o sea, no tengo la bola para que adivina, no sé. Pero muchas veces uno comienza a atar clavos y uno mira, pues que en la vida yo siempre he pensado que nada es del azar, ¿no? Hay las cosas que de pronto el azar existe, pero la probabilidad que existe el azar es muy baja, ¿ya? Entonces, cuando uno observa este comportamiento y las características que tiene este coronavirus, pues es muy particular, ¿no? ¿Por qué? Entonces, si es un coronavirus obviamente zoonótico, por consecuencia de lo que yo les acabo de mencionar, pues se pregunta uno, pues si es tan zoonótico, ¿por qué es tan selectivo? ¿Ya? Y pongo así, pues sí, o sea, si es tan zoonótico, ¿por qué el contagio es tan selectivo? Es decir, con mayores de 60, con alguna, obviamente, mayores de 60, se concentran en mayores de 60, contengan alguna morbilidad, digamos, de base, falta de vitamina D, si no estoy mal, bueno, y otros aspectos, ¿no? Entonces uno comienza a decir, ¿qué tanto juega el azar para que un virus sea tan selectivo en generar un alto nivel de contagio en una población con ese tipo de características? Entonces uno se preguntará, ¿ya? Yo por mi parte, pues mi opinión es muy escéptica. Yo no creo que haya sido eh, del azar. Soy muy escéptico en eso. Creo que el virus que estamos en este momento enfrentando ha sido creado. Es zoonótico, pero ha sido creado. Anteriormente a esto, recuerden que había y aún existe, ¿no? Una guerra comercial con los Estados Unidos, que Estados Unidos, recuerden que hace como un año más o menos, o año y medio, Estados Unidos vio que obviamente una de las empresas muy representativas de China, que era Huawei, le estaba quitando mucho mercado a Apple. Y Donald Trump, pues, observando que Estados Unidos estaba reduciendo su participación en el comercio internacional por consecuencia de los avances de China, pues le quitó los derechos de Huawei de seguir utilizando el sistema operativo Android. Digamos, eso fue un gran golpe, ¿ya? Y en las guerras comerciales no existe ética, no existe la moral, no existe el respeto. Y después de un año, si no estoy mal, pues obviamente viene este virus. Y bueno, y después uno mira datos como el comportamiento del PIB, pues obviamente el comportamiento del PIB en la gran mayoría de las economías se ha venido en una alta recesión económica, una alta caída de la demanda, una alta caída de la confianza del consumidor, una alta tasa de desempleo, pero China no. Usted no puede ser tan... No puede ser que ese tipo de patrón de comportamiento sea por consecuencia del azar. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, señor. Ya, entonces, bueno, pero hay estudios, yo tuve la oportunidad de leer varios y que fueron publicados en el 2015, 2016, 2017, estudios en revistas científicas o revistas académicas de renombre, y donde estaban avisando de alguna manera que en algún momento la humanidad íbamos a enfrentarnos a este tipo de pandemia. Y recuerdo muy bien que el último que yo leí, que uno de los principales factores que iba a generar esta pandemia y ese alto contagio era la libre circulación del virus por medio de los aeropuertos, ¿ya? Entonces es un virus que es muy altamente contagioso, pero que se transmite muy fácil, obviamente, cuando pasa a un ciudadano y no sabe que es asintomático y pasa muy libremente de una región a otra, y
comienza obviamente a contagiar muy fácilmente a toda la población, pero entonces los estudios ya estaban arrojando ese tipo de, digamos, de resultado, ¿ya? De prevención, pero bueno, no lo tomamos en cuenta y bueno, estamos en estos momentos ya enfrentándolo y bueno, estamos viendo de alguna manera una luz al final del túnel en la medida de lo posible con las famosas vacunas, ¿no? ¿Ustedes se piensan vacunar? Profe, la verdad, a mí me da mucho miedo. Ajá. Me da Pues con miedo. miedo y todo, como que toca, ¿no? Porque pues de ahora en adelante eso va a ser algo que van a exigir hasta para poder uno trabajar en alguna empresa. Ujú. Entonces, usted quiera o no quiera, o uno quiera o no quiera, pues le va a tocar. Efectivamente, pues, por ejemplo, bueno, igual, uno de los países que ha avanzado más en el desarrollo de la vacunación ha sido Israel. Y se ha visto cómo a medida que cada vez Israel vacuna más, vacuna más, en pasado un mes, 2 meses, la cantidad de contagios se ha visto reducido drásticamente o significativamente. Entonces, de alguna manera uno dice que las vacunas obviamente va a generar ese efecto positivo sobre una sociedad, ¿no? Y ya Israel ya tiene esos primeros estudios, ¿no? De cuánto es la cantidad que ha logrado, digamos, vacunarse para poder generar ese efecto rebaño, ¿no? Yo les aconsejo que se vacunen, muchachos, que no crean en aquellas cosas especulativas, que ya que estamos hablando de las especulaciones, que comienzan a sacar las redes sociales, un WhatsApp, un Facebook, que comienzan a hablar de todas cosas, eso es, bueno, en fin. Yo creo que no hay mayor basura, casi el 90% de lo que publican en WhatsApp o en Facebook o en YouTube es basura, ¿ya? Es pura basura. Siempre busquen fuentes académicas, ¿ya? Que tengan un buen soporte científico. Lo demás es pura astrología, puro numerología y pura adivinanza. Pues, eso les aconsejo, muchachos. Sigo, muchachos, porque son las 9, ¿no? Sigo. ¿Listo? Luego me invitan, no sé, a un café y podemos seguir hablando de esto. ¿Listo? Bueno, profe. Digo yo, bueno. Entonces, toma el hilo conductor. Entonces dice, bueno, otro mercado, ya vimos el mercado de bonos y ahorita el mercado de valores, ¿ya? Dentro del mercado de valores, recuerden que cada empresa que quiere participar dentro del mercado de valores, pues participa por medio de las acciones. Y recuerden que la acción es el valor de una acción representa de alguna manera las utilidades, por así decirlos, o los activos en los cuales compone cada empresa. Por lo tanto, hay acciones que son, digamos, muy representativas en el mercado y otras acciones que no son poco representativas. Por eso depende de la acción que nosotros adquiramos, ¿ya? Por lo tanto, pues en el mercado de valores está obviamente el mercado accionario, ¿ok? Y recuerden, como lo estoy expresando ahí, es el valor que representa un derecho sobre las utilidades y los activos de una empresa. Y entonces ahí estamos hablando del mercado de valores. En ese orden de ideas, recuerden que una de las mayores mercado de valores, son aquellas empresas, perdón, aquí voy a calar grafiquita, que la gran mayoría de las empresas del mundo y estadounidenses cotizan y sacan acciones en una bolsa de valores que es la más grande del mundo, que es la bolsa de valores de Wall Street, que queda obviamente en Nueva York, ¿ya? Como hay cantidad de empresas de diferentes sectores, del sector tecnológico, el sector industrial, pues de alguna manera es necesario construir índices que simplifiquen el comportamiento
de las acciones de cada sector. Uno de esos índices que representa el precio de las acciones del sector industrial es el índice Dow Jones, ¿ya? Vuelvo y repito, pues ese índice me va a simplificar el comportamiento accionario de del sector industrial de los Estados Unidos que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ese índice Dow Jones, pues obviamente, en algún momento, como todo índice accionario, llega a su máximo pico, ¿sí? Porque de alguna manera siempre hay que tener, eso a veces uno lo ha escuchado, que se llama el chartismo. ¿Qué es chartismo? Chart son gráficas. Entonces, de alguna manera, las gráficas nos simplifica el comportamiento de una variable. En este caso, el comportamiento de las acciones del sector industrial simplificado en un indicador que se llama el Dow Jones. Y al momento que todas las acciones de ese sector industrial simplificado en este índice se incrementa, llega a su máximo pico, igualmente en poco tiempo se reduce y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, aquellos altos inversionistas pues se saben muy bien, con base en noticias y en especulación, que puede pasar como el sistema financiero muy especulativo, pues que ese incremento tan alto, por ejemplo, en este momento, en este periodo de tiempo, haya sido por alguna especulación. Y obviamente, cuando hay mucha especulación, el precio de los activos financieros tiende a incrementarse, pero en algún momento se genera obviamente como una especie de burbuja, y esa burbuja se incrementa gradualmente por la alta especulación, que en algún momento la burbuja se revienta y el precio de las acciones caen rápidamente, ¿ya? A finales de los años 20, los Estados Unidos vivió una gran recesión económica que se llamó la Depresión Económica de los años 20. Muchas de las familias norteamericanas durante la década de los 20, la economía estadounidense tuvo un gran auge económico, principalmente por el origen de la industria Ford. Ford, obviamente, un gran fabricante de carros, una alta generación de empleo, y eso generó que, obviamente, la banca comercial o el sistema financiero estadounidense pues prestara dinero muy fácilmente para vivienda o para carro. Las familias, pues como tenían estabilidad económica y estabilidad laboral principalmente, pues se endeudaban. Pero sus capacidades de ahorro las invertía en la bolsa de valores. El problema es que en algún momento se generó una alta especulación en la bolsa de valores de Nueva York, que en algún momento se estalló la burbuja y cayó el precio de las acciones. Entonces, toda esa capacidad de ahorro que usted tuvo que generar durante un tiempo determinado se vino a pique. Muchas de las familias perdieron empleo porque las empresas también invertían en la bolsa de valores y las utilidades se vinieron a piso. Muchas de las familias se quedaron desempleadas, altas tasas de desempleo. Y en ese momento, pues, a finales de los años 20, llegó a la presidencia Franklin Delano Roosevelt. Y con base en las teorías de un economista muy erudito que se llamó John Maynard Keynes, un inglés, elaboró una teoría para que cuando las economías entraban en recesiones económicas, pues el Estado tuviera, pues, como el único agente económico que va a permitir a sacar las economías de las recesiones económicas. ¿Cómo? Con una alta inversión social en aquellos sectores que son intensivos en mano de obra, la construcción y el sector agrícola. Franklin Delano Roosevelt, por eso es que Cali le hace un homenaje a Franklin Delano Roosevelt por la avenida Roosevelt, si de pronto no sabía. Entonces, la economía de los Estados Unidos volvió a reactivarse gracias a los aportes teóricos y prácticos del
economista inglés llamado John Maynard Keynes. En ese orden de ideas, bueno, volviendo a lo que estamos viendo en estos momentos, pues obviamente en el mercado de valores, las empresas pues tienen incentivos de colocar de alguna manera sus valores representados en acciones para que los agentes económicos, las familias o los individuos compren las acciones y obviamente pues dependiendo del comportamiento del mercado y de muchas variables microeconómicas como macroeconómicas, pues eso genera un comportamiento de las acciones de alguna empresa en particular, ¿ya? Pero generalmente uno escucha que cuando uno ha observado las grandes crisis financieras que hemos vivido ha sido por aspectos especulativos, ¿ya? Entonces tendemos a especular. No sé, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Están aburridos? No sé, porque luego es callado, están, no sé, dormidos, no sé. No, profe, para nada. No, profe. Bueno, No, profe, en ese orden de ideas, por lo tanto, no sabe. Por eso estamos tan callados. ¿perdón? Profe, bonos. No, te escucho, te escucho. Profesora, si los bonos dan instrumentos de renta fija, en ellos incurre un grave de riesgo, ¿cierto? Generalmente no, porque estoy viendo que es renta fija. Hay un nivel de riesgo, pero es mínimo. ¿Ya? Ya entiendo. Porque el mismo nombre lo estoy viendo, es fijo, pero pues obviamente como se dice, ¿no? En la vida no hay nada seguro, solamente dos cosas, la muerte y pagar impuestos. Es lo único que hay seguro en la vida, ¿ya? Bueno. Ya, profe. Dale, compañero. Tocando, pues mire que, pues obviamente, por efecto especulativo, muchas de las crisis financieras se han generado por ello, por la especulación del sistema financiero, ¿ya? Es como en algún momento, ustedes visto, no sé, me imagino que de pronto no, ustedes tienen algún amigo que les ha hablado de las criptomonedas, ¿o me equivoco? Sí, profe. Sí, profe. Y ese amigo que le habla de las criptomonedas, le habla que esa es la moneda del futuro. ¿O me equivoco? Eso es lo que siempre dicen. Y que entonces que el precio de las criptomonedas, si usted compra una criptomoneda, algo así, tiende a incrementarse, entonces que usted es muy altamente probable que se vuelva supermillonario por invertir en criptomonedas. ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, ahí estoy. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? ¿Estoy qué? Especulando, profe. ¿Sí? Entonces, Porque ahí, si no estoy mal, eso fue lo que pasó en estos días, que hubo unos días que tuvo como muy buena rentabilidad, ajá. pero como a los siguientes semanas o no sé, como por esos mismos días cayó impresionantemente y pues mucha gente perdió lo que había allí invertido, ¿no? Ajá, entonces Porque, no, pues ahí perdieron lo poco y nada que habían invertido y pues si habían ganado, pues ya ahí sí, bueno, llórelo como dice el dicho. algo así. Bueno, entonces de ahí se forman las crisis financieras, ¿sí? Del mal comportamiento de las instituciones financieras, de los bancos, ¿cierto? Y algo muy particular que tiene el sistema financiero es que los mercados mejor financieros es que aquellos que se le conocen con el nombre como financista son muy innovadores para crear diferentes estrategias o herramientas para poder utilizar el dinero y generar, no sé, alguna estrategia, algo así, para que la gente comience a invertir en esa nueva metodología, por así decirlo, creada por los financistas. ¿Sí me hago entender, compañeros? ¿Sí? ¿Con la idea? ¿Me hago entender con la idea que quiero comunicarles? No sé. Pues no sé, o sea, esa sería como la idea que tuvo el de DMG. Algo así, sí, algo así. Entonces los financistas tienen esa particularidad, ¿no?
de crear como diferentes estrategias o metodologías para incentivar a los ahorradores, aquellos que tienen alta capacidad de ahorro, en invertir en esos activos financieros que supuestamente le generan cierto nivel de rentabilidad. Pero una cuestión de innovación financiera, ¿ya? Y obviamente, como son tan innovadores y estratégicos, pues te garantiza un cierto nivel de rentabilidad, ¿ya? Y hay gente que cree en ese tipo de cosas, ¿no? Por eso se crean las crisis financieras, ¿sí? Por eso dice que las crisis financieras, como lo estoy expresando ahí, son grandes perturbaciones en los mercados financieros, que se caracterizan por fuertes caídas en el precio de las acciones o de cualquier precio de activo financiero, así como el fracaso de muchas empresas financieras, como también no financieras. Desde ahí comienzan a generarse todas las crisis financieras que hemos vivido, ¿ok? Miren, miren lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Una pandemia. Miren la alta crisis financieras que se ha generado. Yo creo que no. En el caso de la economía colombiana y de las economías latinoamericanas, yo creo que esta pandemia ha sido peor que Nicolás Maduro o a su efecto Chávez. Ha sido peor, ¿sí? Para economías latinoamericanas. Principalmente, pero también colombiano, porque es que Colombia se caracteriza por ser una economía altamente informal. Casi más del 60% de la población que es activamente económica, laboral, es informal, ¿ya? Y no puedo caerle algo tan perjudicial a este país que una pandemia. Entonces, recuperar el ritmo económico que llevaba la economía colombiana relativamente bien, como en el 2014, 2015, más o menos nos vamos a demorar por unos 5 o 10 años para volver a recuperar ese ritmo económico, ¿ya? En fin, sigamos muchachos, porque si no, pues salimos muy deprimidos de la clase y esa no es la idea, ¿ya? Luego, pues, ¿por qué es importante estudiar el dinero y la política monetaria? Pues, obviamente, cada país tiene un banco central. En Colombia es el Banco de la República. El Banco de la República, obviamente, tiene como finalidad o como su principal objetivo mantener una inflación baja y estable. ¿Cómo el Banco de la República, si su principal objetivo es mantener una inflación baja y estable, lo realiza? Mediante una herramienta que tiene el Banco de la República que se llama la tasa de intervención, ¿ya? Entonces, la tasa de intervención es una tasa, obviamente, que de alguna manera va a regular la cantidad de dinero que circula en la economía con el fin de mantener una inflación baja y estable. Ese es el principal objetivo que tiene el Banco Central de cada país. Para Colombia, el Banco de la República. Por eso es que se habla del dinero y la política monetaria. Entonces dice que la evidencia sugiere que el dinero tiene un importante papel en la generación de ciclos económicos, obviamente. ¿Por qué? Porque les hago la pregunta. La cantidad de dinero que produce el Banco de la República, ¿creen que ustedes consideran que es finita o infinita? Es finita, ¿no? Finita. Efectivamente. Entonces, la cantidad de dinero que circula en la economía cada año es limitada. Por lo tanto, pues el Banco de la República, dependiendo del ciclo económico al que se esté enfrentando la economía, sea un ciclo económico de expansión o de auge, o un ciclo económico de depresión o de recesión, pues controla la cantidad de dinero circulando en la economía mediante
su herramienta de la tasa de intervención. Por eso es que, como lo expresa ahí, compañero, las recesiones que obviamente están asociadas a altas tasas de desempleo y las expansiones, pues obviamente están asociadas a una reducción de la baja de la tasa de desempleo y una reactivación de la actividad económica. Por último, te está diciendo que la teoría monetaria relaciona la cantidad de dinero y la teoría monetaria, relaciona la cantidad de dinero y la política monetaria ante los cambios de la actividad económica agregada y nivel de precios. Recuerden que de alguna manera me explico. La cantidad de dinero, o mejor, el dinero, pierde su valor a medida que pasa el tiempo. Si el dinero pierde su valor a medida que pasa el tiempo, ¿por qué lo pierde? ¿Cuál creen que es el fenómeno por el que se le dice que provoca que el dinero pierda su valor en el tiempo? Se devalúa. Sí, ¿y cómo se le llama eso? ¿Recuerdan? Ninguno está a salvo de ese fenómeno. La Inflación. La inflación provoca la pérdida del poder adquisitivo en el tiempo. La disminución del poder adquisitivo. Como la inflación provoca una caída del poder adquisitivo, por eso es que el Banco Central de cada país pues, debe en lo posible utilizar adecuadamente su política monetaria para que en lo posible no se pierda el valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? En ese orden de muchachos, para ir terminando, porque nos quedamos hablando un poquito ahí del coronavirus, etcétera, etcétera, voy a lo siguiente. Esto es una pequeña clase de introducción, pero voy a lo siguiente, muchachos. Falta hablar del mercado de divisas, pero voy a lo siguiente. Aquí. Es una grafiquita que en esos días cogí los datos del Banco de la República y bueno, generé ese tipo de gráfica. Les acabo de mencionar a ustedes que el Banco de la República es el encargado de la política monetaria. Por lo tanto, tiene una herramienta para poder controlar la cantidad de dinero que circula en la economía y con ello controlar el comportamiento de las tasas de interés del mercado, que se llama la tasa de intervención. Si ustedes observan aquí cómo ha evolucionado la tasa de intervención del Banco de la República durante febrero del 2011 hasta enero del 2021, perdón. Miren que iniciando 2011, la tasa de intervención del Banco de la República estaba por encima del 5%, muy altamente probable porque la economía estaba viviendo un ciclo económico de ya dando señas, por así decirlo, de una expansión económica. Las empresas estaban produciendo, había relativamente generación de empleo y, digamos, con ello, poder adquisitivo. Como la cantidad de dinero que circula en la economía genera un efecto inflacionario, entonces el Banco de la República, para poder que el crecimiento económico sea un crecimiento, pero de manera controlada, con el fin de que no vaya a provocar inflación o que provoque una inflación, pero que sea tolerable para todos, pues obviamente aumenta su tasa de intervención. Al aumentar la tasa de intervención, ok, comienza con ello a controlar la inflación. Se reduce la tasa de intervención porque de alguna manera la economía está pasando ya o dando señales de que, ojo, estamos entrando por de pronto en un ciclo económico de recesión económica, valga la redundancia, donde está aumentando la tasa de desempleo. Entonces, vuelve y el Banco de la República reduce sus tasas de intervención con el fin que las tasas de interés del mercado se reduzcan
y con ello que generen mayores incentivos a que los agentes económicos como las empresas se acerquen al sistema financiero a pedir prestado, obviamente, recursos financieros, porque el costo del crédito es muy barato. Con ello, vuelve y se reactiva la economía. Comenzamos a obtener de nuevo un ciclo económico de una expansión, pero estaba provocando ciertos niveles de inflación. Y obviamente si la inflación, que se le entiende como el aumento excesivo de los precios de la canasta familiar, pues en una población que es de estrato medio bajo, pues es muy peligroso ello porque reduce su nivel de bienestar, porque no le va a permitir comprar la misma cantidad de bienes y servicios por consecuencia de la inflación. Y entonces el Banco de la República aumenta su tasa de intervención con el fin de reducir la cantidad de dinero circulando en la economía, y ello se refleja a que las tasas de interés del mercado se incremente, y al incrementarse las tasas de interés del mercado, las empresas tienen menos incentivos de acercarse al sistema financiero a pedir prestado dinero para financiar sus gastos o sus inversiones, porque el costo del crédito es muy alto. Entonces controlamos la inflación. Ya finalizando, muchachos, aquí 2020, miren que por efecto pandemia, es muy complicado. O sea, el Banco de la República tampoco es un mago. O sea, no es que saque la varita y ya reactivamos la economía. Sí, sabemos que el principal objetivo es controlar la inflación, mantener el poder adquisitivo, pero también con ello aportar el crecimiento económico. Pero en algún momento no le alcanza tanto al Banco de la República a hacer tanto milagro. Entonces, la pandemia, una situación atípica, algunos economistas lo nombramos como el cisne negro, ¿sí? Aquellas cosas que son poco probables, pero tienen una probabilidad muy baja de que pase, generan un gran impacto. Y a eso se le conoce como el cisne negro. Entonces, comenzó el efecto de la pandemia. Muchas de las empresas cerraron, como lo hemos visto, altas tasas de desempleo y todo lo que conlleva. Entonces, el Banco de la República, de alguna manera, tiene que reducir sus tasas de intervención, y en estos momentos están casi entre el 1 y el 2%. ¿Ya? Eso es con el fin de que, de alguna manera, el costo del papel en crédito para poder financiar los gastos de las empresas que tienen, pues puedan acercarse al sistema financiero, y el costo de crédito es muy barato. El problema de ello es que la maldita pandemia genera a que las empresas lo que menos les interesa en estos momentos es endeudarse. ¿Sí? Entonces, como lo que menos les interesa es endeudarse, pues no tienen ningún incentivo de pedir prestado. O sea, entonces es algo muy complejo de poder solucionar. Las empresas no tienen incentivos de acercarse al sistema financiero, así las tasas de interés estén entre el 1 y el 2%, que el costo del crédito sea muy barato. En términos económicos, a eso se le conoce como la trampa de la iliquidez, que así yo te reduzca las tasas de interés a cero, tú estás tan ilíquido que no tienes incentivos a pedir prestado dinero al sistema financiero. ¿Sí me hago entender, muchachos? Es que el banco se le come la empresa prácticamente, por eso es que les da miedo. Porque eso es una trampa, listo, salen de pronto el desahogo, pero en el término de un año o dos se empiezan a quedar colgados y el banco se come la empresa. Efectivamente, entonces a eso tenés que añadirle que como somos una economía globalizada y cada vez hay mayor conexión entre los países por los avances de la informática, de la tecnología y la información, y es la ironía, ¿no? Con tanta información que existe en estos momentos y no hemos logrado, no pudimos lograr predecir este evento. ¿Me hago entender? Sí, señor. Por eso yo pienso que las empresas que de pronto se han quebrado venían ya con problemas.
y entonces la pandemia los terminó fue de partir. De pronto vivían prácticamente al diario. La empresa que se ha sostenido era por lo que usted decía ahorita, tenían hábito de ahorro y han podido sostenerse. Pero esas empresas que han cerrado es porque ya venían con problemas económicos y financieros. Claro, entonces, ¿qué tipo de empresas? Pues obviamente las pequeñas y las microempresas. Principalmente ellas son las que están más altamente afectadas, porque no tiene el mismo músculo financiero que una mediana o una gran empresa por obvias razones, ¿ya? Y muchas de las empresas que están conformadas en Colombia, casi más del 60 o 70% de las empresas en Colombia son micro y pequeñas empresas. Entonces, tú teniendo una microempresa, tuviste que cerrar y poder reactivarte, está costado, etcétera, etcétera. Lo que menos deseas es endeudarte, ¿ya? Entonces, por eso es que yo creo que ese tipo de endeudamiento lo debe asumir el Estado, no las empresas. De alguna manera, de otorgarle los recursos a las micro y pequeñas empresas y no me pague. No me pague. Yo asumo la deuda, ¿sí? Pero bueno, estoy siendo ya pensando muy positivamente, muy prepositivamente y pues bueno, ojalá algún día eso ocurra. Nada, muchachos, pues esta es una pequeña introducción de este curso de comportamiento monetario. Ya que, ¿cuándo nos vemos? El próximo, ¿hoy qué? ¿Hoy es qué? Hoy es miércoles, ¿no? ¿Sí? Hoy es miércoles, profe. Miércoles. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el próximo miércoles, ya vamos a entrar con otro temita, pero pues bueno, espero que esta situación de la asistencia pues se resuelva, ¿no? Pues ya le enseñé a ustedes la lista actualizada, pues no sé, ya los que pues están en otros salones, pues espero que en el transcurso de los días pues el docente encargado se comunique con ustedes. Pero pues si me toca conmigo, pues no hay problema, no hay rollo, ¿listo? Voy a dejar de compartir, muchachos. Yo esta presentación igualmente la subo ahí al Q10. Igualmente la clase, como está grabada, yo siempre la descargo a mi canal de YouTube y les comparto el enlace. Oh, qué bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Chao, profe. chao. Que descanse. Nos vemos el miércoles. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias, profesor. Que Hasta descanse. luego, Feliz profe. noche. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.